Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en este pequeño evento dentro de la semana UNIPE virtual. Mi nombre es Federico Vicum, soy profesor en la UNIPE desde hace unos 5 años más o menos. Soy profesor de filosofía, trabajo también en el área de investigación en filosofía dentro de la UNIPE. Y esta es creo que la tercera vez que participo también de las jornadas de UNIPE virtual. Antes de seguir avanzando, les pregunto si se escucha bien, si hay algún problema de conexión de mi parte, o si podemos avanzar técnicamente tal como estamos ahora. Se escucha bien. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, la reunión de hoy lleva por título La transmisión por las nubes. Es un título quizás un poco enigmático, no sé si habrán podido descifrar de qué se trata la reunión, pero bueno, tiene que ver con la transmisión de conocimiento, con la comunicación de conocimiento en términos generales, y bueno, ya veremos por qué lo de las nubes. Pero antes de arrancar, yo tengo algo preparado quizás, pero quizás no sea lo más importante lo que yo tenga preparado. Antes de arrancar, les pregunto, sin obligación de compra, sin obligación de hablar, les pregunto si alguien quiere comentar qué le interesó, o por qué está acá, o qué espera de la reunión, o si tiene alguna idea en general sobre la transmisión, o sobre las nubes, también puede ser, que haya influido en la decisión de estar ahora presente en, en esta reunión. Bueno, no sé, arranco. Digo, en realidad me anoté en varias charlas que tienen que ver con el tema de la transmisión en general, porque es un tema que me interesa y porque me parece que estamos en una época donde hay cierta crisis de los procesos de transmisión, por lo menos como los entendíamos habitualmente, ¿no? De los adultos a los jóvenes, por ejemplo. Y me pareció que un enfoque filosófico podía ayudarnos a pensar en esto, digo. Por ahí hay enfoques pedagógicos sobre el tema, un enfoque filosófico me atrajo. Buenísimo. Muchas gracias, Marcela. No sé si alguien quiere también comentar sus intereses o su interés particular en esta situación. Bueno, prosigamos y quizás luego vayan apareciendo comentarios en función de lo que vayamos diciendo. Ángeles en el chat dice que coincide con Marcela y agrega que ella es profesora de filosofía en educación secundaria. Bueno, una colega en Ángeles. Me pone contento. Bueno, la idea de la transmisión en esta reunión, sí, va a tener un enfoque, digamos, filosófico, basado en algunos textos que no necesariamente tratan específicamente el tema de la transmisión, pero que a mí me parece que aportan algo para pensar sobre la transmisión. Y como decía Marcela, va a haber
quizás más de, más de simplemente alguna, sino una fuerte referencia al problema de la transmisión en un contexto contemporáneo, sobre todo entendiendo la contemporaneidad como heredera de algunos factores modernos, digamos, de la modernidad filosófica y científica. La cuestión de las nubes, y esta idea del título de la transmisión por las nubes, hace referencia a dos elementos que podemos entender metafóricamente a partir de las nubes. Un elemento es el aspecto simbólico, si se quiere, de nuestro universo actual, que es, ya veremos en qué medida se puede estar de acuerdo o no, pero podríamos pensar que nuestro universo simbólico actual está totalmente atravesado por Google. Y veremos a un teórico, un crítico de arte y filósofo que dice algunas cosas sobre el lenguaje en Google, entendiendo que el lenguaje en Google es una nube de palabras. Entonces, bueno, en primer lugar, podríamos pensar la comunicación lingüística atravesada por Google como una comunicación que atraviesa una nube de palabras sin mayor articulación. Veremos que va a ser importante la cuestión de la articulación lingüística. Y por otro lado, las nubes hacen referencia al espacio, al cielo, digamos, al espacio exterior, por lo menos lo que podemos ver nosotros a simple vista del espacio. Y el espacio, para el pensamiento moderno, tanto en su vertiente filosófica como en su vertiente científica, fue determinante. La astronomía fue una de las ciencias motoras de la llamada revolución científica, al pensar que el universo ya no es un mundo cerrado en esferas, un mundo de esferas concéntricas que se contienen unas a otras y finalmente se cierran, sino que el universo es infinito, o al menos ilimitado, y que no tiene ningún centro. Al ser infinito, carece de centro, y al no tener centro, veremos en qué medida se afecta la comunicación o se afecta el sentido en que podemos pensar la transmisión lingüística entre los seres humanos. Silvia comenta en el chat, ¿la transmisión de qué? Está bien, es una buena pregunta. Siendo docente, me pareció algo sobre la comunicación, y en las nubes me cuestioné si se refería al mundo digital. Bueno, efectivamente, lo de las nubes, lo del mundo digital estaba en lo cierto. Va a haber algo sobre Google, como mencioné recién. Y bueno, sí, sobre la comunicación, sobre la transmisión de conocimientos, efectivamente. Es cierto que podemos pensar la transmisión como un fenómeno que no abarca únicamente conocimiento, sino que abarca otras cosas. Por ejemplo, bueno, no quiero empezar ya a desviarme, pero hay un libro editado por la UNITE, justamente, que se llama Transmitir, Aprender. Lo escribo ahí en el chat. Transmitir, Aprender. Y en ese libro los autores indican que parte del fenómeno de la transmisión, por ejemplo, hay que entenderlo vinculado al proceso de transmisión de la vida, de la mera vida, o sea, de darle vida a otra persona, como si dijéramos, bueno, la reproducción de la especie, ese tipo de
de fenómenos. Bueno, ahí, si estamos dispuestos a ir hacia ese nivel de pensamiento, podríamos pensar que la transmisión ya eh, está en juego no solo en la comunicación de conocimiento, sino en este vínculo intergeneracional en su sentido más literal. Pero bueno, en todo caso, podemos hablar de eso más adelante. El libro que mencioné recién, Transmitir, Aprender, es un libro que yo recomiendo, está muy bueno. Acá no los voy a citar eh, mucho en esta charla, porque me di cuenta de que si empezaba a citarlo, no iba a parar de citarlo todo el tiempo, porque realmente tiene muchas ideas muy interesantes, así que preferí mantenerlo al margen y simplemente, llegado el caso, mencionar algunas cosas que, que fueran necesarias o que me parecieran oportunas. Acá vamos, no sé si hay comentarios, pueden hacer comentarios, preguntas, sugerencias. No, mi idea no es hablar como si fuera una conferencia, porque no lo es, así que pueden tomar la palabra también ustedes. Bueno, empecemos a ver algo de lo que tenía pensado. Y luego avanzaremos según las circunstancias. Bueno, hago la pregunta de rigor. Están viendo la pantalla compartida, ¿no? Perfecto. Me pareció interesante empezar en lo que tenía preparado con esta cita de un libro muy reciente, es del 2021, si no me equivoco, de este autor, Mariano Pérez Carrasco. Es un filósofo argentino, y este libro, La palabra deseada, es un libro en el que comenta distintos cantos de la Divina Comedia, la obra de Dante Alighieri. Pero bueno, antes de pasar a la sección de comentarios sobre la Divina Comedia, tiene algunas páginas dedicadas a problemas que requieren más generales, que son independientes propiamente de la Divina Comedia. Y en una de esas páginas, al comienzo del libro, eh, está este párrafo sobre la transmisión y sobre la tradición. Me parece interesante porque nos presenta una idea tradicional sobre la tradición, o si se quiere, una idea tradicional sobre la transmisión, que también veremos en los siguientes párrafos seleccionados, o pasajes seleccionados, mejor dicho. Y bueno, creo que sirve para tener a mano una noción tradicional sobre la tradición. Cuando digo tradicional, no lo digo en sentido despectivo, todo lo contrario, ¿no? Como dirían algunos filósofos,
lo mejor que le puede pasar a un filósofo es no decir nada nuevo. Después está la visión contraria, ¿no? Las filosofías que buscan crear conceptos nuevos. Pero también está la visión según la cual la filosofía muestra realmente su profundidad cuando no dice nada nuevo y simplemente reactualiza el saber acumulado. Me parece que hubo un comentario. Guarda. El pasaje dice lo siguiente. Durante un largo tiempo, que abarca de hecho la casi entera historia de nuestra civilización, el desarrollo del pensamiento no consistió en la búsqueda de la novedad y de la originalidad, sino en el esfuerzo por recuperar lo que otros, anteriores a nosotros y a quienes consideramos en muchos aspectos mejores, habían pensado. Durante mucho tiempo, el pensamiento consistió en recuperar lo que otros antes de nosotros habían pensado. Sigo con la lectura del pasaje. Pensar consistía, en buena medida, en el acto amoroso de recuperar el pensamiento del pasado, y cada nueva generación sentía el deber de regresar a la vida el pensamiento, de otro modo muerto, de quienes los habían precedido. Ese hilo de ideas y creencias transmitidas, la transmisión de lo que parece ser en sí mismo intransmisible, el acto inmaterial y por lo tanto no histórico ni historiable de pensar, y los objetos igualmente inmateriales de ese acto, los pensamientos, constituye lo que en nuestro neolatín llamamos tradición. Esto es lo que nos ha sido transmitido, traditum. Lo que del pasado llega a nosotros, o mejor dicho, lo que nosotros del pasado somos capaces de recuperar. Por eso decía que en este párrafo Pérez Carrasco ofrece una mirada tradicional sobre la transmisión. Bueno, el pensamiento durante mucho tiempo consistió en volver sobre el pasado y recuperar de ese pasado algo que nos hable a nosotros. Y bueno, en ese hilo de ideas y creencias se configura la tradición, esto es lo que nos ha sido transmitido. Esa transmisión tiene el carácter paradójico de estar hecha de objetos inmateriales, los pensamientos. La tradición sería la sucesión del pensamiento inmaterial y sustentado en ese mero acto de volver sobre el pasado y volver a pensar lo que otros pensaron antes que nosotros. Ahora bien, nos podemos preguntar cuál es el medio de esa transmisión. ¿Mediante qué se comunican esos pensamientos? Y la respuesta inicial, quizá no la única, pero sí la inicial, va a ser el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? La respuesta principal que se nos ocurre es que la transmisión ocurre mediante el lenguaje. Bueno, así también lo entienden Pérez Carrasco, y en estos dos pasajes que seleccioné, aparece esta idea esta idea del lenguaje como el elemento central de la comunicación entre las generaciones. En este primer pasaje
aparece el papel de los poetas. Bueno, porque el libro es un libro sobre Dante Alighieri, que es un poeta, y para colmo, un poeta que escribe en el momento de formación del, del italiano, o sea, escribe en un momento de nacimiento de la lengua italiana y tiene un gran papel en la estabilización de esa lengua. Entonces, dice Mariano Pérez Carrasco, al ligar entre sí las palabras de un modo estable, gracias al ritmo, el número y las rimas, los poetas son quienes otorgan estabilidad al lenguaje, permitiendo así la fijación de la gramática, el orden que guardan las letras entre sí, y la comunicación entre las distintas generaciones. A mí, digamos, en este momento yo no me enfocaría tanto en el tema de los poetas o en el aporte de los poetas, pero sí me interesa esta noción de estabilidad del lenguaje por medio de la gramática, entendida en un sentido amplio como el orden que guardan las palabras, ¿sí? Que es a la vez la condición de la comunicación entre las generaciones. Entonces, el fenómeno de la transmisión que veíamos en el pasaje anterior está a su vez constituido por esta fijación del lenguaje en un orden más o menos estable. Sabemos que los idiomas cambian, pero de algún modo eh, también son estables a pesar del cambio y permiten la comunicación entre las generaciones. Ahora bien, como decía al principio, esta visión es una visión tradicional sobre la tradición. El mismo Pérez Carrasco nos ofrece un indicio de cómo sería una visión no tradicional sobre la comunicación. Una visión rupturista de la comunicación. En este pasaje, citado a la derecha de la pantalla, aparece la figura de Mallarmé. Mallarmé es un poeta francés del siglo XIX, calculo que lo conocerán, es el típico poeta que despierta la sensación de no entender nada de lo que está diciendo. Cuando leemos algún poema de Mallarmé, no sé si todos, pero varios poemas de Mallarmé, o por lo menos los más famosos, es casi inevitable sentir que no se entiende nada de lo que está diciendo porque el lenguaje aparece desarticulado, con espacios en blanco en el medio que uno no entiende. Bueno, es la típica poesía que justamente produce la sensación de ser inentendible. Y además de Mallarmé, que es este poeta, aparece Beatriz, la figura de Beatriz. En la Divina Comedia, Beatriz es la figura que guía a Dante en el paraíso. En el infierno, o sea, Dante viaja por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. En el infierno y en el purgatorio, a Dante lo guía Virgilio, que es un poeta romano. Pero en el paraíso lo tiene que guiar una persona cristiana, y Virgilio no era cristiano, era romano, romano antiguo, digamos. Entonces, bueno, la figura que guía a Dante en el paraíso es Beatriz, una mujer, Beatriz. Y comenta Pérez Carrasco lo siguiente: si la Beatriz dantesca fue una salvación de la existencia negativa, una salvación del nihil, o sea, de la nada, que carcome todo lo que es en este mundo,
Y si la Beatriz dantesca condujo a la apertura hacia la mayúscula positividad de aquel que pone todas las cosas, es decir, si Beatriz nos conduce hacia Dios, el que pone todas las cosas es Dios, el Creador, y hacia Dios nos conduce Beatriz. Si todo esto es así en Dante, y si por eso mismo el lenguaje de la Divina Comedia parece alcanzar la pura y absoluta efabilidad, o sea, todo se puede decir claramente en el poema, justamente porque nos acercamos a Dios, esa es la idea. Al acercarse a Dios se gana claridad conceptual y también claridad expositiva o claridad lingüística. Bueno, si todo esto era así en Dante, ahora, para Mallarmé, o sea, a partir del siglo XIX, por decir una fecha general, Mallarmé, clausurado en el plano de la inmanencia, el objeto último del amor no puede ser ya algo positivo. La destrucción, escribe Mallarmé, fue mediatriz. Esta es una frase de Mallarmé. Es decir, la que lo guía a Mallarmé es la destrucción. La contraposición es bastante clara. Beatriz, en el poema de Dante, conduce a Dante hacia la visión divina, y gracias a esa visión, a esa luz, se desprende la claridad del lenguaje, la claridad del poema, y por eso mismo la claridad de la comunicación humana. Para Mallarmé, en cambio, un poeta del siglo XIX, Dante es un poeta del siglo XIV, principio del siglo XIV, para Mallarmé, el objeto último del amor es la destrucción. O sea, lo que tiene que hacer un poeta, aquello hacia lo que tiende un poeta, es la destrucción, pero al destruir se va carcomiendo la posibilidad de comunicación. Y por eso el lenguaje se vuelve cada vez más oscuro. Oscuro no en el sentido de pesimista o triste, oscuro en el sentido de hermético, cerrado, incomprensible. Quiero que vea un comentario. Ah, perdón, lo vi recién en el comentario. Ángeles comentaba eh, que se trata de decir algo nuevo sin decirlo del todo, para que otros puedan seguir diciéndolo o extendiéndolo. Entiendo que esto venía a colación de lo que decíamos sobre la tradición y sobre la creación en ese juego entre recuperar del pasado y crear cosas nuevas, y cómo se puede ver ese problema desde dos puntos de vista distintos. Trato de ver los comentarios en el momento, pero a veces se me pasa. Se me pasa la notificación y no me doy cuenta. Bueno, entonces, hasta acá tenemos una mirada de la tradición como un fenómeno que es posible gracias a que el lenguaje tiene una articulación más o menos fija. El nombre para esa articulación es gramática. La gramática es el orden que guardan las letras y las palabras
en un idioma determinado. También nos enfrentamos, como salía al comienzo de nuestra reunión, al fenómeno de la desarticulación del lenguaje que empieza a causar un contexto muy poco propicio para la comunicación. Cuanto más se desarticule el lenguaje, más difícil es comunicarse, y la prueba contundente de este fenómeno es la poesía contemporánea, no toda por supuesto, pero gran parte de la poesía contemporánea, o por lo menos de la poesía de vanguardia, digamos, que se vuelve totalmente cerrada a la comprensión y muchas veces apela al sonido de las palabras, pero no a un sentido transmisible. Lo mismo sucede con la música, por ejemplo. La música deja de ser melódica, la melodía implica una especie de continuidad en el tiempo, y se vuelve una música bastante desarticulada, que suena como un gato caminando arriba del piano. Bueno, es muy difícil silbar lo que toca un gato cuando camina arriba de un piano. Sin embargo, se puede silbar la novena sinfonía de Beethoven, por lo menos algunos pasajes. Es curioso eso. Bueno, tenemos esos dos polos del problema. Repito, este libro es un libro reciente de un filósofo argentino. Está muy bueno, la verdad que es un gran libro que presenta sus comentarios sobre la Divina Comedia, haciendo referencias a problemas contemporáneos. Y nos sirve, lo que plantea Pérez Carrasco, para nuestro problema, que es el problema de la transmisión. Ahora veamos lo siguiente. Veamos un texto de Boris Groys. Boris Groys es un filósofo, si no me equivoco, ruso, pero estoy confundido ahora. Creo que es ruso, de origen, y después estudió en Alemania y en Estados Unidos, me parece. Bueno, es filósofo, es crítico de arte, crítico cultural, digamos. Se mueve en ese terreno un poco ambiguo entre la filosofía y el análisis cultural. Y tiene un ensayo, un artículo llamado así: Google, el lenguaje más allá de la gramática. Lo pueden encontrar en este libro, Volverse Público, que está editado por una casa argentina. No recuerdo cuál, pero es una editorial argentina. Buenas tardes a quienes se fueron sumando a medida que avanzaba la reunión. Bueno, acá ya tenemos una pista de la posición de Boris Groys respecto de Google. Google nos presenta un lenguaje independiente de la gramática. Si la gramática era el orden del lenguaje que nos permitía comunicarnos, Google presenta un sistema, un dispositivo, un funcionamiento independiente de ese orden del lenguaje. El lenguaje en Google está más allá de la gramática. Veamos algunas citas del texto de Groys, así tenemos una idea aproximada al menos de lo que él formula respecto de Google. Dice Groys en la primera cita: Google desempeña el papel que tradicionalmente tenía la filosofía y la religión. Google es la primera máquina filosófica conocida que regula nuestro diálogo con el mundo
sustituyendo vagos presupuestos metafísicos e ideológicos con reglas de acceso estrictamente formalizadas y universalmente aplicables. Groys comienza su artículo diciendo que el ser humano está siempre en diálogo con el mundo. Le hace preguntas al mundo y también le da respuestas al mundo. Y luego de decir eso, dice que nuestro diálogo con el mundo actualmente se da a través de Google. Una cosa que me parece bastante cierta. Si queremos saber algo, se lo preguntamos a Google, y si queremos decir algo, lo subimos a internet, a alguna página, y esa página luego aparecerá en alguna ocasión disponible en los resultados de Google. Y bueno, Google lo que hace es regular nuestro diálogo con el mundo, no filosóficamente, no religiosamente, no ideológicamente, sino con reglas de acceso formales, con algoritmos, diríamos. Google nos da respuestas y nos da preguntas con reglas que son formales y aplicables a cualquier circunstancia, siempre y cuando se tenga la maquinaria, digamos, necesaria para aplicar esas reglas. Es decir, es una máquina filosófica que funciona de modo no filosófico, por decirlo así. Funciona de modo mecánico, algorítmico, como se lo pueda llamar con mayor precisión. Pero bueno, es el medio a partir del cual nos comunicamos con el mundo. ¿Qué es lo curioso de Google? Además de funcionar con reglas formales y universales. Lo curioso de Google es lo siguiente. En Google, cada pregunta tiene que ser formulada como una palabra o una combinación de palabras. Bueno, hasta acá es bastante normal. Siempre las preguntas se hacen con palabras. La respuesta se da como una serie de contextos en los que esta palabra o combinación de palabras pueden ser descubiertas por el motor de búsqueda. Esto ya es algo más extraño. La respuesta que nos da Google no es una respuesta a la pregunta. La respuesta de Google es una serie de contextos en los que aparecen las palabras que nosotros pusimos en el motor de búsqueda. Es decir, Google reconoce palabras y ofrece esas palabras como respuesta a nuestras preguntas. Sigue la cita. Esto significa que Google define la pregunta legítima como una pregunta sobre el significado de una palabra individual. Pensemos, por ejemplo, que podemos buscar, por ejemplo, Messi en el diccionario, o podemos poner hidrocarburos, perdón, en Google, no en el diccionario. También podemos buscar una palabra en el diccionario, pero también se puede hacer eso en Google, y Google va a dar toda una serie de contextos en los que aparece la palabra Messi o la palabra hidrocarburos disponible en Internet. Y Google también identifica la respuesta legítima a esta pregunta como una muestra de todos los contextos accesibles en los que aparece esta palabra. Por ejemplo, todos los contextos en los que aparece la palabra Messi o la palabra hidrocarburos. La suma de todos los contextos que se muestran es considerada aquí como el verdadero significado de la palabra planteada por el usuario. Google ofrece como respuesta textos en los que aparecen las palabras que nosotros buscamos. No son respuestas puntuales a nuestras preguntas, sino que son
devoluciones de textos en los que aparecen nuestras palabras. Y esto sí es, según Boris Groys, una novedad en el diálogo humano, porque Google, según unas reglas formales determinadas, devuelve palabras como respuesta a nuestras preguntas, que no son efectivamente respuestas, son como coincidencias de palabras individuales. Google reconoce coincidencias de palabras y las devuelve, como si fueran respuestas. Y por eso Boris Groys saca la siguiente conclusión. Google presupone y codifica la disolución radical de la lengua en conjuntos de palabras individuales. Google disuelve todos los discursos al convertirlos en nubes de palabras que funcionan como colecciones de términos más allá de la gramática. Estas nubes de palabras no dicen nada, solo contienen o no contienen tal palabra particular. Por lo tanto, Google presupone la liberación de las palabras individuales de sus cadenas gramaticales. La liberación de las palabras de sus ataduras al lenguaje entendido como una jerarquía verbal definida gramaticalmente. Yo recién dije diccionario porque estaba pensando en algo que Boris Groys dice, que es que podríamos pensar que este fenómeno ya estaba presente, por ejemplo, en los diccionarios o en las enciclopedias, en los cuales se puede buscar una palabra aislada. Entonces, yo busco en el diccionario, por ejemplo, la palabra libro, y me sale una definición de libro. O puedo buscar en una enciclopedia la palabra imprenta, y me puede salir una definición de la imprenta junto con la historia de la imprenta y cosas similares. Lo que sucede con Google es que no da una sola definición o un solo contexto, da una suma de contextos en los que aparece la palabra libro, la palabra imprenta, la palabra Messi, la palabra hidrocarburos, en fin, devuelve nubes de palabras, nubes dentro de las cuales se encuentran las palabras que nosotros buscamos. ¿Y en qué sentido podemos entender la disolución de la gramática? A mí me parece que podemos entenderlo fácilmente si pensamos cómo buscamos algunas cosas en Google. Por ejemplo, si yo quiero ver el gol de Messi, uno de los goles de Messi en la final del Mundial, no voy a poner, me gustaría ver el gol de Messi en la final del Mundial en el minuto 15, no sé. Lo que pongo es Messi, gol, final, Mundial. Es decir, palabras desarticuladas, que no tienen conexión gramatical. Y si yo pongo Messi, gol, final, mundial, lo más curioso es que me va a salir el resultado que estoy buscando. Es decir, nos comunicamos con Google de modo no gramatical. Las palabras en Google están disueltas como si fueran palabras aisladas. Y lo más curioso es que funciona, esto es lo más curioso de todo, funciona con efectividad. Google nos da los resultados que buscamos al poner palabras sueltas. O otro fenómeno muy común es buscar una canción y no saber el título ni la letra completa, pero saber dos o tres palabras. Por ejemplo, tampoco sabemos quién canta la canción ni quién la compuso, pero sabemos que la canción dice, qué sé yo, amor, traje y
pared. Y ponemos amor, traje y pared y sale la canción que estábamos buscando. Bueno, ese fenómeno de las palabras aisladas es lo que, según Boris Groys, define a la comunicación en Google. Una comunicación que no requiere de orden gramatical. Recordemos que, gracias a lo que nos contaba Pérez Carrasco, el lenguaje requería de la gramática para cumplir efectivamente la comunicación, para cumplir efectivamente con la condición de comunicar a los seres humanos entre sí. Ahora con Google pareciera que transmitir conocimiento ya no requiere de la gramática. Es decir, pareciera ser que podemos transmitir contenidos, como se suele decir, sin necesidad de articular nuestras búsquedas, nuestras preguntas, nuestras respuestas en términos gramaticales. Por supuesto, pueden intervenir con comentarios o de modo oral cuando quieran, ¿no? Bueno, entonces, hasta acá tenemos esta noción de un lenguaje que está más allá de la gramática y que parece introducir una condición nueva en nuestro universo simbólico, es decir, en nuestra comunicación. Pero además de universo simbólico, hay un universo material, físico, un universo, digamos así, real, que posiblemente no dependa de nuestros símbolos para existir. Y es el universo en su sentido más literal posible, el universo en su sentido astronómico. En ese sentido, también podemos vincular con el título de la reunión, la transmisión por las nubes. Por un lado, las nubes de palabras, y por otro, las nubes en el sentido de aquello con lo cual usualmente vinculamos el cielo y el espacio, ¿no? Las nubes. El espacio infinito de la astronomía moderna y contemporánea, digamos así. Lo que sucede, según Fabián Dueña Romandini, que también es un filósofo argentino, es que tomarse en serio la idea de que el universo es infinito implica poner en cuestión de un modo totalmente radical la existencia humana. Si realmente el universo es infinito, si realmente no hay centro, y si vivimos bajo la suposición de que no hay Dios, o digamos, si investigamos el universo suponiendo que Dios no existe, digamos, para la ciencia Dios no es una hipótesis necesaria, entonces el universo parece no requerir de Dios. Bueno, si realmente tomamos esto en serio, nos convertimos en una, pequeñas partículas de polvo flotando en el espacio. Bueno, Fabián Dueña Romandini, este filósofo argentino, dice que hay que tomarse esto en serio. Realmente somos
una pequeña acumulación de polvo flotando en un espacio infinito. Dice lo siguiente Ludueña: la postulación de un universo infinito por parte de la ciencia moderna ha transformado en grado eminente cualquier concepción de la propia vida individual. Siendo consecuentes con la ciencia moderna, ningún ser humano es más que un punto en un universo infinito, el cual lo torna, al menos en un primer momento, en completamente idéntico a los otros, o en algo completamente idéntico a los otros. Desde el punto de vista del nuevo universo, ningún ser humano resulta especialmente importante y es potencialmente transformable en una cifra. Más allá de ser importante o no ser importante, la cuestión no pasa por ser importante o no ser importante, pasa por la condición de existencia que supone realmente pensar que el universo es infinito y que estamos ahí, o acá, digamos, de un modo totalmente azaroso. Si se es consecuente con esta idea, bueno, las consecuencias de ser consecuente deberían ser realmente bastante perturbadoras. Sobre todo, no sé si sobre todo, pero también en el aspecto de la comunicación. Al menos así lo sugiere Fabián Ludueña Romandini. Dice en la cita número 2. En el universo infinito de la ciencia moderna, cuando el hombre es pensado como punto matemático, el destinatario de la comunicación es indistinto y por lo tanto se torna verdaderamente superfluo. ¿Por qué dice esto Ludueña Romandini? Por supuesto puede haber distintas maneras de interpretarlo, pero yo creo lo siguiente: si el espacio es infinito y si el modo de estudiar el espacio es un modo matemático, nosotros como seres humanos también somos puntos matemáticos, también somos puntos matematizables. Y como puntos matematizables somos puntos indiferentes, indistintos. Y si somos puntos indistintos, la comunicación entre nosotros parece superflua. Según Ludueña, verdaderamente superflua. Porque, ¿qué comunicación puede haber entre puntos matemáticos? Uno diría ninguna. Un triángulo no se comunica con un círculo ni con una línea. Entonces, entre puntos matemáticos o puntos matematizables, no hay comunicación. Continúo con la cita. En cierto sentido, el ser humano pierde su capacidad de transmisión de un legado a partir de un lenguaje entendido como vehículo de una voz de sabiduría, al mismo tiempo que toda su capacidad sintáctica se transforma en información que, retransmitida constantemente a escala global, se troca en pura comunicación desprovista de significación respecto de una herencia compartida. Esto es, si realmente somos puntos matemáticos en un espacio infinito, no hay comunicación entre nosotros, no hay comunicación significativa. Lo que hay es un lenguaje que
desparrama información, pero que no constituye una herencia, no constituye una transmisión con historia, con mayúscula, como escribe acá Ludueña. Ese lenguaje con el que nos comunicamos en un universo infinito no se transforma en una herencia compartida, se transforma en información carente de un sentido más profundo. Creo que hay un comentario. Buenos días a todos, a todas. Entonces, con estas reflexiones de Fabián y Dueña Romandini, tenemos la otra cara de las nubes a través de las cuales nos comunicamos, o mejor dicho, las nubes que afectan a nuestra comunicación actual, las nubes del espacio exterior, o mejor dicho, el espacio infinito en su sentido astronómico, físico. En un espacio realmente infinito, parece decirnos Fabián Ludueña, el lenguaje pierde su noción, su carácter de transmisión de herencias compartidas y tiende a convertirse en mera información. En principio, esto es lo que yo quería compartir respecto del problema de la transmisión en el mundo contemporáneo. Por un lado, su vinculación con el mundo digital, a través de lo que vimos con Boris Groys, y por otro lado, el problema de la comunicación o el lenguaje, asumiendo la condición infinita del universo en el que existimos. El universo ya no en su sentido cultural o simbólico, sino el universo en su sentido físico, natural. Ese universo físico también tendría efectos en la comprensión cultural de nuestro modo de comunicación. Hasta acá entonces, este problema, o estos dos problemas que podemos pensar como el problema de las nubes para la transmisión de conocimiento. Después podemos ver otras cosas. Yo traje algunas otras cuestiones. No les quiero mentir, acá están, pero me parece mejor dar un espacio más explícito para la conversación entre nosotros. Bueno, digo algo de las cosas que me quedaron pensando. Arranco yo. No, porque pensaba un poco este último planteo que vos traías de Ludueña, que me resonó algo que yo me preguntaba con todo el planteo ese de Google, cuando vos decías, bueno, que este autor ruso o lo que fuera, plantea esta desarticulación del lenguaje. Bueno, parecería que la transmisión o la comunicación se produciría igual con ese lenguaje desarticulado, sin la necesidad de ese lenguaje articulado que planteaba el autor anterior, ese Pérez Carrasco. Entonces, yo cuando vos planteabas lo de Google, decía, bueno, a ver, esta comunicación vía Google, ¿es transmisión o es otro tipo de intercambio? Porque me parece que la transmisión tiene algo de lo humano, que en la comunicación con Google, a mí se me escapa. O sea,
estoy comunicando con un aparato electrónico, con la tecnología, aunque Google alguien lo hizo, ¿no? Entonces digo, ahí hay realmente transmisión cuando los que están interactuando no son necesariamente seres humanos. Y ahora lo unía un poco este planteo de Ludueña, de que en realidad, bueno, él lo plantea desde esto del universo infinito, pero también dice que se pierde la transmisión y se convierte en una mera circulación de información. Digo, bueno, lo que hace Google me parece que es más una circulación de información que transmisión, ¿no? Y me quedé pensando, bueno, uní un montón de cosas, por ahí abulió bárbaro, pero me quedé pensando en ese sentido de la transmisión que vos comentaste del libro de la UNIPE, no me acuerdo, el autor, de esta idea de la transmisión como la perpetuación de la vida, como el poder dar vida a otro, y que ahí está el sentido humano, que justamente está diciendo Ludueña que en esta transmisión mera de información desaparece. Entonces digo, me parece que tanto el planteo de lo de Google como lo de Ludueña terminan por mostrar la dificultad de la transmisión en el mundo de hoy, o por este universo infinito en el cual estamos como perdidos como un punto, o porque la comunicación se hace vía Google y eso es información y no transmisión, y si todo eso no hace perder, esto digo, ¿no? Es el sentido más humano de la transmisión, de la presencia de humanos, ¿no? Para que algo se transmita. Y yo diría de humanos cara a cara, porque desde la pandemia en adelante estamos comunicando a través de una pantalla y a mí no me cuenten que no es lo mismo lo que se produce, aunque seamos seres humanos interactuando. Y eso nos dimos cuenta todos con la pandemia, que no es lo mismo la presencia cara a cara. Pero por otro lado, el otro concepto de transmisión que trajiste de Pérez Carrasco también tiene por ahí sus cosas para quedarse a pensar, ¿no? Si la transmisión es solamente esa recuperación de lo anterior, o si la transmisión no debería permitir hacer algo más con eso recuperado, ¿no? Si lo pensamos como desarrollo del pensamiento, o sea, si el pensamiento no hace más que rumiar siempre lo mismo, y no sé, bueno, digo, son las cuestiones que me sonaron, uniendo todo un poco, pero bueno, por ahí es una mezcolanza. No, no, está muy bien. No sé si alguien quiere decir algo en relación con lo que comentaba Marcela. Dice Silvia en el chat, tal vez lo de Google es automatización de la transmisión, no es la transmisión humana. Podría ser. En principio uno podría pensar que todo lo que hay en Google es producido por seres humanos. Todo lo que aparece en Google viene hecho por seres humanos. Y Google lo que hace es reconocer las nubes de palabras y ubicarlas en un orden que es el que nos ofrece en sus respuestas. Y me pone a disposición cosas hechas por humanos, pero cuando interactúe con Google, Google no es un ser humano, trabaja por algoritmos. Por eso está bueno que por ahí alguien pregunta por lo de la inteligencia artificial, porque ahí la cosa es más complicada, ¿no? Que este mero algoritmo. Alguien puso algo sobre esta cuestión recién. Sí, Ángeles dice que mientras hablábamos sobre lo de Google, ella pensaba conexiones con la inteligencia artificial cada vez más presentes. Y lo vinculaba con lo que mencionaba Marcela, y dice Silvia, que la inteligencia artificial imita la humanidad de sus creadores técnicos. Claro, bueno, por ejemplo, con este chat que ahora se hizo muy conocido, que da respuestas impresionantemente precisas y muy bien redactadas en términos gramaticales, sucede lo mismo, es un sistema que funciona reuniendo información producida por los seres humanos. Por ejemplo, reconoce, se alimenta de textos de los diarios,
supongamos, ¿no? De los diarios que leemos nosotros. Y entonces junta esa información y después la devuelve en forma de texto. Así con cualquier texto del cual se alimente. Lo que hace después es unir palabras según el orden que habitualmente tienen esas palabras en los textos producidos por seres humanos. Por eso, como dice Silvia, imita la humanidad de los creadores que son seres humanos. Luego sobre algo que decía Marcela respecto de la noción de transmisión como recuperación del pasado. Por ejemplo, ¿no? Es interesante que Pérez Carrasco mencione esta idea en relación con Dante. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver que la recuperación del pasado permite la creación de algo nuevo. Digamos, la Divina Comedia no es un libro eterno, fue creado en un momento particular por un ser humano particular, pero fue creado volviendo sobre la tradición cristiana y rearticulándola en un poema nuevo. Entonces, yo no uniría la idea de recuperación del pasado con la mera repetición. La recuperación del pasado es para la tradición una manera de crear cosas nuevas, por lo menos en ese tipo de visiones. Me parece, por lo menos, digamos, que la recuperación del pasado no necesariamente implica mera repetición. También en esa recuperación hay amplias posibilidades de creación. Dice Silvia, la inteligencia artificial también es creación cada vez más afinada, más sutil, gracias a nuestras propias aportaciones. Cuanto hay por ahí y por aquí, metiendo en sus comunicaciones trazos de Quijote o de Martín Fierro sin haberlos leído. Ah, esto de ser cuántos hay por ahí y por aquí metiendo en sus comunicaciones. Me parece que se refiere a los seres humanos que en sus trabajos citan a Quijote o a Martín Fierro sin haberlos leído. Me parece que se refiere a eso. Sí, bueno, puede ser. En ese caso nos comportamos como inteligencias artificiales que reconocen textos y los citan automáticamente en sus trabajos. Respecto de la transmisión en Google, bueno, yendo a lo que decía Marcela y a lo que decía también Silvia antes, si puede ser una forma de transmisión o si es una transmisión no humana. En parte, yo no tengo la respuesta a ese problema, para eso estamos acá. Yo diría que, bueno, los contenidos que están en Google son producidos por seres humanos. Me parece que Boris Groys es deliberadamente ambiguo en sus concepciones, porque por un lado destaca y remarca lo extraño que es el procedimiento de Google para el lenguaje humano, pero también dice que Google tiene un elemento utópico, digamos, que es la comunicación liberada, digamos, ¿no? Como la comunicación abierta de un modo muy profundo, como nunca antes se abrió en la historia de la humanidad. Por un lado, eso parece
parece evidente que los medios digitales permiten un tipo de comunicación amplísima, nunca antes conocida, pero parece tan evidente eso que se vuelve superficial, digamos, y empiezan a ser más atractivos los problemas que los beneficios. Lo mismo con cualquier tipo de plataforma de streaming, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, nos permiten escuchar un montón de música, pero, eh, por ejemplo, tienen menos información que la que tenía un CD hace 20 años, que venía con un librito y te comentaba los músicos que participaron en la grabación. Bueno, hoy por hoy en Spotify se puede escuchar un montón de música, pero no sabes quién toca esa música, en muchos casos. En algunos casos sí, pero en muchos casos es imposible reponer la información que permitiría conocer otros elementos de esas grabaciones. Bueno, eh, lo digital parece tener esta doble cara de una información abundante por un lado y por otro lado escasa dentro de su misma abundancia. Eh, es cierto que Ludueña parece decir que no hay transmisión posible en un universo infinito, y es cierto que Boris Groys parece eh, decir que podría haber algún tipo de comunicación en Google, una comunicación muy extraña, repito, pero que podría llegar a haber algún tipo de lado eh, utópico en Google, una utopía que él dice que está traicionada en Google, ¿no? Porque Google abre la comunicación, pero al mismo tiempo funciona ocultamente para los usuarios. Pero bueno, no deja de abrir la comunicación de un modo muy, muy impresionante. Eh, Uno diría, desde el punto de vista tradicional, eso no es transmisión de ninguna manera, porque la transmisión requiere primero de una decisión personal, personal en el sentido de eh, consciente, no algorítmica, sino consciente. Bueno, también habrá que ver si la conciencia no es un algoritmo, pero bueno, una decisión consciente respecto de qué se va a transmitir. En Google esa decisión parece no estar presente, o si está presente en un nivel tan oculto para nosotros que no podemos determinar si efectivamente hay una decisión o no. Quiero decir, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, se decide qué se va a transmitir y esa decisión está explicitada en planes de estudio, en códigos curriculares, en programas de las materias, en las actas de lo que se hace cada día. Esa decisión de lo que se va a transmitir parece necesaria para pensar un concepto más ortodoxo de transmisión. En cambio, en Google, repito, esa decisión parece no estar, y simplemente lo que hay son palabras sueltas que coinciden con las palabras que buscamos nosotros, nada más. Dice Ángeles, la transmisión no humana reemplaza o puede reemplazar la comunicación necesaria para el aprendizaje. Es una pregunta muy actual, muy difícil de responder también. ¿Qué pensás, Ángeles? ¿Se puede reemplazar a los seres humanos para aprender? Ángeles responde que no. ¿Por qué?
¿O alguien quiere responder a esta pregunta de Ángeles? A ver, hay dos comentarios. Repito que pueden hablar, pueden tomar el micrófono, digamos, y hablar. Dice Silvia, la transmisión puede andar por las nubes, pero la realidad es que aún por arriba y por debajo de los algoritmos es necesaria la intención de comprender y el análisis del pensamiento crítico humano. Y dice José María, lo de Google sería algo así como transferir información para uno armar la comunicación. Bueno, se podría pensar que Google es como una especie de materia prima con la cual después se puede armar la, la situación de transmisión, ¿no? Si Google diera el material para que después los seres humanos le den forma, lo que sucede es cuando uno, para ir contra esa hipótesis, se podría decir que cuando el material es infinito, es imposible darle forma, ¿no? Cuando tenés miles y miles y miles y miles de resultados en las páginas de Google, ya esa cantidad de información se vuelve imposible de convertir en algo con forma. Entonces, eh, se podría pensar que es imposible hacer el pasaje de lo que ofrece Google a una situación más tradicional de comunicación. No lo sé. Por un lado, parece que sí, digamos que se puede usar como material, y por otro parece que no, porque es tanto el material que es imposible darle forma. Es como si tuviéramos que hacer una casa con cemento, pero todo el tiempo tuviéramos cemento nuevo, y nunca terminamos de hacer la casa, digamos. Bueno, pareciera lo mismo con los medios digitales y con la inteligencia artificial. Es peor todavía porque produce textos nuevos a partir de los textos ya disponibles. Entonces, eh, a partir de lo que ya tiene, hace cosas nuevas. Entonces es el infinito multiplicado al infinito, y realmente parece que se vuelve algo inmanejable para los seres humanos. Y bueno, Silvia respondía a la pregunta de Ángeles diciendo que es necesaria la intención de comprender el pensamiento humano. Eh, claro, uno diría, podemos tener la información, pero es necesario que antes lógicamente, digamos, no en términos temporales, sino en términos conceptuales, para que esa información tenga sentido, es necesario que haya una intención de trabajar sobre esa información disponible. De hecho, así se puede entender el nacimiento de Google, ¿no? Que nace como una manera de ordenar la información disponible en Internet. Lo que hay ahí es una intención humana de ordenar el pensamiento humano. La consecuencia es que el resultado de Google no parece ser muy ordenador, que digamos, parece más bien desordenar, por lo menos si entendemos el orden tal como lo veníamos entendiendo, tal como la tradición lo venía entendiendo. Por ejemplo, a qué me refiero para ser un poco más concreto?
eh, muchas veces pasa que buscamos en Google nombres de personas, para bien o para mal, no quiero meterme en las intenciones de cada uno, pero buscamos en Google nombres de personas, cualquier nombre y apellido de una persona singular. Y Google responde a nuestra pregunta con un montón de personas que se llaman igual. Y quizá ninguna de esas personas es las que estamos buscando. No me refiero únicamente a buscar amigos o gente conocida del barrio, sino quizá buscamos un artista llamado de tal manera, pero resulta que hay un montón de gente famosa que se llama igual y nunca encontramos al artista que estamos buscando, eh, porque no aparece en los resultados de Google. Pero Google reconoce las palabras y nos ofrece contextos en los que aparecen los nombres o los apellidos que estamos buscando, pero no son las personas que estamos buscando. En cambio, uno diría que en un contexto de comunicación tradicional, eso no sucede. Yo le pregunto a mi vecino por el vecino de la vuelta, me dice algo concreto sobre el vecino. Si yo busco el nombre del vecino en Google, quizás salen infinitas personas que se llaman igual y no llego a ningún resultado. Entonces, bueno, Google reconoce las palabras, da respuestas, da un montón de información totalmente inútil que no podemos transformar en un contexto comunicativo productivo para nosotros. Lo mismo se puede pensar con los chats de inteligencia artificial. Está lleno de ejemplos de gente que le hizo preguntas a este chat, preguntas tramposas, digamos, que muestran que el chat no entendió un chiste o no entendió una metáfora, y entonces no puede poner las palabras en orden. O sea, dice cosas que no tienen ningún sentido en relación con lo que le está preguntando la persona que está hablando con ese chat artificial. Justamente porque falta la comprensión total de lo que está en juego en ese intercambio lingüístico. Dice Ángeles, en la comunicación humana hay un compromiso ético, o al menos una responsabilidad ética de quien transmite. Claro, sí, eso es vital para que la comunicación tenga algún tipo de fiabilidad, que, que haya algún compromiso ético de, de parte de quienes están involucrados en esta comunicación. Compromiso ético no en sentido de mera intención de ser buena gente, sino en sentido de cumplir, la, cumplir con el objetivo de la comunicación, comprometerse con que tenga éxito la comunicación, más allá de si uno es buena persona o no, sino que, bueno, que sirva para algo aquello de lo que estamos hablando. Todo eso, en principio, uno diría que está ausente en los intercambios digitales a través de Google o a través de chats artificiales, artificialmente inteligentes.
dice Silvia. Se usan filtros, palabras relacionadas, intereses en común, eventos, fechas, contextos accesibles, con sentido crítico. Ah, la información basura que produce Google es porque no es una persona. Claro, sí. Google, digamos, sí, reconoce coincidencias. Si buscamos Messi, gol, final, mundial, nos ofrece todos los contextos en los que aparecen esas palabras, y quizás haya algunos contextos que no sirvan para nada, eh, habrá otros que sí, pero claro, la, les falta lo que filosóficamente seguiría la determinación, ¿no? Google es indeterminado, es infinito, es una nube, ¿no? Bueno, las nubes son finitas, pero metafóricamente son como la figura clásica para la indeterminación, son vaporosas, etéreas. A Google le falta la determinación que da la decisión humana, y al faltar de esa determinación produce quizás resultados que carecen de sentido para lo que estamos buscando. Como diría Spinoza, digamos, ¿no? Un filósofo holandés del siglo XVII, Spinoza. Spinoza dijo algo parecido a esta frase: toda determinación es negación. Spinoza dijo algo parecido, bueno, la frase finalmente pasó a la historia como está ahí: toda determinación es negación. Bueno, a Google le falta negación, le falta decir esto no va, ¿no? Si aparecen las palabras, Google reconoce el contexto y presenta el resultado, por más que el contexto quizás no sea útil para lo que estamos buscando. Bueno, si quieren, acá terminamos, y si no, podemos seguir, pero me parece que bueno, ya pasó 1 hora y media de la reunión. Bueno, hemos hablado sobre algunos temas. Si alguien quiere comentar algo más, podemos continuar, no hay problema, pero me parece que se hizo un silencio que indica que ya estamos dispuestos a irnos en paz. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por estar presentes.
y ojalá puedan también participar en otras comunicaciones de la semana UNIPE. Hasta luego. Chao, Federico. Gracias por todo. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cerramos.